Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. El presidente de la República ha enviado una serie de reformas al Congreso de la Unión, iniciativas de reformas que yo divido en dos bloques, lo social y lo político. Lo social, a grandes rasgos, me ocupo de las más importantes, una reforma en materia de pensiones para evitar las condiciones leoninas que nos dejaron las reformas de Ernesto Zedillo y de Felipe Calderón, que aumentaron los años para la jubilación de los trabajadores por una parte y por la otra redujeron el monto con el que se iban a retirar. Ahora se trata de recuperar un sistema de pensiones más digno. Eso por una parte, y por la otra el salario, a fin de que vaya creciendo mucho más allá que la inflación cada año, de manera que tengan un nivel de vida más digno los trabajadores. Por otra parte, las que yo considero de índole política tienen que ver tanto con las instituciones electorales, el INE y el TRIFE, para que sean electos por la sociedad, lo mismo que el Poder Judicial, jueces, ministros y magistrados que pasen por el tamiz de la gente, de la sociedad, para su elección y que no estén subordinados ni a empresarios, ni a partidos políticos, ni a grupos de interés. En el caso del electoral también figura el hecho de que por una parte se van a eliminar las prerrogativas para los partidos políticos, se van a disminuir las prerrogativas y en un contexto en el que los partidos PRI, PAN, PRD van a retroceder significativamente en la elección 2024, van a gobernar menos entidades federativas, no van a tener mayoría en el Congreso de la Unión, pues los recursos de los cuales allegarse, financiarse con los estados van a ser muy pocos. Y el golpe mortal es desaparecer las plurinominales, de manera tal que esos que no representan más que sus propios intereses, que ni siquiera tienen que salir a las calles a hacer campaña o pedir el voto casa por casa o incluso mediante spots o letreros espectaculares, pues esos que desaparezcan también porque no les sirven a la sociedad. Y si uno revisa las listas de los que propusieron como plurinominales PRI, PAN, PRD, se dará cuenta de que son impresentables en el mejor de los casos y más de uno tiene cuentas pendientes con la justicia. Eso, la desaparición del Poder Judicial y los órganos autónomos como los de transparencia y los de orden económica que regulan los monopolios y todo esto y que fueron diseñados justamente para defender al sector empresarial y a los grupos fácticos que dominan económicamente al país. Bueno, a ese bloque que yo considero político se van a oponer PRI, PAN, PRD, naturalmente, porque les afecta directamente en prerrogativas y plurinominales y porque el único refugio que les queda es el Poder Judicial y esas instituciones supuestamente autónomas. Ni hablar, difícil panorama para la oposición que mientras inventa que el presidente está vinculado con el narcotráfico, no se han puesto a pensar que urge que ya tomen la iniciativa de otra manera. Ahora bien, las de índole social van a pasar porque entonces, si se oponen PRI, PAN, PRD, de por sí ya tienen el rechazo social, imagínense ahora con esto. Las de índole política, pues la mayoría de la sociedad, que es testigo de cómo el Poder Judicial deja que la gente se muera en la cárcel sin siquiera haber sido juzgada. En el caso de la sociedad, de los que no tienen para comprar, hacer sonar la máquina registradora del Poder Judicial, pero también están aquellos de cuello blanco, empresarios que no quieren pagar impuestos, empresarios incluso que violentan la ley, expolíticos, expresidentes, los propios magistrados y ministros de la Corte, en fin. La gente está descontento con ellos porque ven su actuar, porque lo mismo dejan en libertad a figurones que pues no tienen buena reputación, la estafa maestra con Rosario Robles, Murillo Karam con el caso Ayotzinapa, los amiguitos de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, por ejemplo, con amparos a diestra y siniestra, y sigue sonando la caja registradora del Poder Judicial.
Con eso no está a gusto la sociedad. En fin, es muy acertado que a pesar de que no pasen esas iniciativas de índole política, las oposiciones tengan que pagar el costo ante la sociedad de su rechazo. Dejo aparte la Guardia Nacional, que es otro tema, para que se incorpore al ejército el mando de la Guardia Nacional y su control. Es un asunto muy debatible, pero es un asunto que le interesa al presidente y al que debemos estar atentos los mexicanos porque tiene que ver directamente con nuestra seguridad. Mucho hay que discutir y lo dejo para otra ocasión a este respecto. Pero insisto, pues bueno, si los partidos PRI, PAN, PRD se oponen a las reformas sociales que benefician al pueblo, quemados de por sí ya están y se van a quemar más. En lo político, que les afecta directamente a ellos, si se oponen, pues el pueblo que ya está cansado de los partidos, del poder judicial, de la injusticia que campea en este país, pues también tendrán que pagar el costo político. Mientras tanto, insisto, la oposición anda ofertando el país en Estados Unidos. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bien recibidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.